Buenas noches con todos. Estamos en un capítulo más de Haciendo Pública la Gestión Pública y nos encontramos hoy con Eric Peña. Eric Peña es actual director de Desarrollo de Políticas Archivísticas del Archivo General de la Nación, con más de 10 años de experiencia en gestión pública, en gestión documentaria archivística. ¿Cómo estás, Eric? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carmen. Un gusto estar acá en tu podcast. Muchas gracias. Gracias a ti por darte el tiempo. Eric, cuéntanos un poco para entrar en el contexto, ¿cuál es el rol del Archivo General de la Nación? Bueno, Carmen, el Archivo General de la Nación, entre uno de sus tantos fines y objetivos que tiene, es preservar, salvaguardar y defender el patrimonio documental de la nación, que es memoria de todos los peruanos. Y cuando tú llegas al puesto, me comentabas en el 2022, cuando tú llegas al puesto, ¿cuáles consideraste que fueron los temas más críticos que tenías que atender con mayor urgencia? Como sabes, en esta época de post-pandemia, muchos de los trabajos que se realizaban era trabajo remoto. Y uno de los pilares y los fines que tiene el Archivo General de la Nación es que las entidades públicas deben cumplir con el marco normativo sobre la materia. Y lamentablemente, muchas de estas entidades públicas a las cuales nosotros supervisábamos, un promedio de 21 al año como máximo, nos decían pues que ellos cumplían con el marco normativo vigente y dispuesto. Sin embargo, cuando nosotros dijimos, y por la experiencia que ya uno tenía sobre la materia, decíamos que las supervisiones virtuales no funcionaban, porque el supervisado te decía que cumplía con ciertos requerimientos, pero cuando ibas in situ, lamentablemente, estos supuestos avances no eran los adecuados. Así que, por la experiencia que ya teníamos, planificamos en una de nuestras áreas hacer una supervisión a 67 entidades públicas, empezando por ministerios, gobiernos locales, algunas entidades de los organismos constitucionalmente autónomos, una universidad y 2 órganos desconcentrados de algunas entidades públicas. Así que hicimos todo un trabajo planificado a estas 67 entidades, pero fue de forma presencial. Y cuando nos dimos cuenta, tomamos algunos como referencia que habían sido supervisados en años anteriores, nos dimos con la sorpresa de lo que ya habíamos asumido, ¿no? Que lamentablemente estas entidades públicas no cumplían con ningún marco normativo vigente. Y eso se entendía porque muchos de ellos todavía hacían trabajo remoto. Y el trabajo de archivos es netamente, hasta el momento, en su gran mayoría, es físico, es presencial. Uh-huh. Por eso es que una de nuestras iniciativas fue justamente hacer una supervisión de forma presencial en la administración pública, el cual tuvo ciertos parámetros muy bien diseñados porque trabajamos de la mano con la Contraloría General de la República. Te cuento que una de las iniciativas que tuvimos como gestores públicos, y también ahí saludamos el aporte que hizo el doctor Ricardo Moró en sus primeros meses de gestión, es conseguir aliados estratégicos para ello. Así que nos unimos la Dirección de Archivo Intermedio, Jefatura Institucional y la dirección que el cual yo lidero en estos años, y expuse justamente esa problemática de archivos de cómo afecta a la administración pública. Felizmente fue muy bien recibido por la Vicecontraloría de Control e Integridad de la Contraloría General de la República, en donde expusimos delante sus funcionarios de línea y establecimos que si no hacemos un trabajo de forma mancomunada, lamentablemente se va a perder información y con esto se va a dañar el patrimonio documental de la nación, pero también a su vez dañamos los lineamientos que están establecidos para el gobierno abierto, el cual entre uno de ellos es transparentar la gestión pública y fomentar el acceso a la información pública, que en muchos de los casos tiene que ver con los derechos de las personas, que lamentablemente por falta de información se vulnera sus derechos. Así que... Para ir viendo cada uno de los temas que tú mencionas, primero era la supervisión que hiciste en esas entidades y encontraste un estado situacional que difería mucho de lo que te presentaban en papel, digamos, ¿no? Así es, de forma virtual nos decían, oye, tengo esto, estamos avanzando en esto, pero cuando ya íbamos por la experiencia a lo presencial vimos que lamentablemente esto no se cumplía tal cual. Y puedes contar los detalles de lo que tú encuentras, es decir,
tú vas tú como funcionario, como equipo, o tienes un equipo también adicional que viaja a estos, ya estamos hablando de los traslados a otras regiones? En este caso empezamos primero en lugares cercanos en Lima, en provincias. Lo que pasa es que había sucedido lo siguiente. En un hospital había sucedido un siniestro y queríamos ver sus avances. Yo pedí información en ese entonces, me acuerdo, y me dijeron que sí, obviamente que estaban implementando su archivo central, pero cuando fuimos in situ no había nada. No había nada. Así que fui en ese entonces con el jefe institucional y fuimos con una supervisora de mi dirección y vimos in situ que lamentablemente todo había sido pues un saludo a la bandera. Así que comprometimos al funcionario público de ese hospital y juntamente con la directora del Archivo Regional de Lima bosquejamos los lineamientos para que ellos cumplan con esa programación. Y nos dimos cuenta en ese entonces que esto podría pasar también con las supervisiones virtuales, porque te pueden decir A, B, C, D, pero en el fondo, como no estás yendo de forma presencial, te puedes estar negando la información de forma correcta. Y ahí es donde ustedes planifican viajar. Sí. No, eso fue primero en Lima Metropolitana. Luego ese es un plan de visitar los archivos de entidades públicas en Lima Metropolitana, que es nuestro core como Archivo General de la Nación. Pero oportunamente nosotros tenemos que evaluar a los archivos regionales porque ellos son, los tres en sí, forman parte del Sistema Nacional de Archivo. El Sistema Nacional de Archivo es este sistema de forma que está integrada por el Archivo General de la Nación como ente rector, los archivos regionales y los archivos públicos. En el caso de los archivos regionales, son como estos hermanos menores del Archivo General de la Nación, que en su ámbito jurisdiccional regional también tienen archivos públicos como en Lima Metropolitana. Así que ellos tienen que ser otro tipo de evaluación, porque ellos normativa y técnicamente dependen del Archivo General de la Nación, pero administrativamente y financieramente dependen de los gobiernos regionales. Y en ese caso también comenzamos a hacer, bajo la misma presunción de la virtualidad, hicimos las primeras visitas a los archivos regionales. Empezamos con Huánuco y comenzamos a ir por 14 regiones, que también fue un lineamiento muy esperado porque ¿qué pasaba? Lo que habíamos encontrado es que había lamentablemente una fisura y poca coordinación entre los archivos regionales y la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas, de acuerdo a lo que he hablado con muchos directores desde entonces. Así que uno de los pilares también que hicimos con el inicio de la gestión era volver a relacionarnos, volver a conectar. Por lo cual también antes de los viajes hicimos una reunión virtual con todos los directores de los archivos regionales y les sustentamos que teníamos que ir nosotros a viajar para conocer su realidad. Ya cuando uno viajaba nos contaban todas las peripecias, las coordinaciones o descoordinaciones que habían tenido con el propio Archivo General de la Nación, no solamente con sus jefes, sino con los directores. Y le digo que nosotros entramos con nuevos aires de poder conectar con ustedes, pero entiendan que lamentablemente por el tema del COVID no se podía hacer de forma presencial, así que entiendan a la gestión anterior. Pero ahora que estamos entrando nuevamente a la forma presencial, la idea es conectar con ustedes y que ustedes conecten con sus archivos públicos. Ya hicimos estas 14 regiones, pero nos dimos cuenta de la diversa problemática y particularidad que existe en las regiones y que no solamente es un problema de la AGN, sino que ese problema también está en los propios gobiernos regionales y más aún en los archivos regionales que lamentablemente en su gran mayoría adolecen de infraestructura, equipamiento, mobiliario, personal, etcétera, etcétera. Tal cual pasa en la administración pública, en sus demás sistemas administrativos, pasa también en el sistema funcional, que es el Sistema Nacional de Archivos, el cual el Archivo General de la Nación es su ente rector. Y dime, si nosotros quisiéramos imaginarnos lo más crítico que has podido encontrar en una de esas visitas regionales, que a ustedes los sorprendió y dijeron, bueno, es que si no viajábamos no íbamos a saber nunca que esta situación estaba pasando. Bueno,
Me pasó este año, para ponerlo más fresco, en una región de Tumbes. ¿Qué había pasado? Nosotros fuimos por el evento del suceso del fenómeno del Niño, que fue el año pasado. A inicios de enero o marzo, si no me equivoco, fuimos por un evento primero en Piura. Y oportunamente dijimos, bueno, han comenzado las lluvias, hay que atender esta población, nuevamente todo el norte. Así que empezamos por Tumbes. Habíamos previamente coordinado con el director del archivo regional, el cual les esbozamos, ¿no?, todos estos viajes que queremos hacer para recoger toda esta problemática y sustentarlo a los entes competentes. Así que primero visitamos a diversos archivos centrales públicos, como el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, como la Universidad de la zona, el propio Archivo Central del Gobierno Regional, y en todos ellos había problemas que habían sido realmente sacudidos por estos lamentables lluvias que no paraban de cesar en las regiones. Así que luego fuimos lamentablemente a pedir poder ingresar al Archivo Regional de Tumbes. Lamentablemente no había ningún documento. No existía nada. Yeah. No había ni documento. Y yo digo, ¿cómo esto puede ser un archivo regional? Un archivo regional, usualmente si vas a encontrar siquiera al menos un documento histórico de más de 30, 40 años, o documentos notariales, donde se custodian las minutas, etcétera, etcétera. O también podrías encontrar documentos de la colonia, y sabiendo también que Tumbes ha sido pues un lugar, una zona con una rica historia, pero no había ni un solo documento. Uh-huh. Entonces, nosotros no nos hubiésemos enterado de esto si no hubiéramos ido de viaje. Y créeme que al comienzo nosotros fuimos por los archivos públicos, no fuimos por el archivo regional. Así que con todos esos insumos comenzamos a hablar con el gobernador regional, con el gerente regional, y hicimos todo lo necesario para que también la Contraloría General nos apoye en incentivar la creación y la implementación del Archivo Regional de Tumbes, que lamentablemente pues era ese ambiente que vimos ingresado era pues casi 8 metros cuadrados, diría yo, ya pongan máximo 10 metros cuadrados, pero no había más personal, pero no había ni un documento. Y el tema de archivos es trabajar con documentos. Y Eric, una consulta. Por ejemplo, ¿hay alguna normativa que me diga qué documentos debería yo encontrar por regiones? O sea, es decir, claro, tú tienes la expectativa por tu expertise, dice, bueno, aquí va a haber estos documentos o tendrían que haber esos documentos. ¿Y hay este mapeo basado en la experiencia? O sea, ¿o tienes que de todas maneras hacer el traslado para allá? Te lo digo por esta razón. Si ustedes hacen ese mapeo, podrían decirle, mira, necesitamos que mínimo tú debas tener esos documentos y luego ingresar esa expectativa documentaria, digamos, a un proceso digital. Bueno, en su gran mayoría, claro, entiendo la pregunta, Carmen, y sí, o sea, como mínimo, los archivos regionales, mira, como mínimo, sin hablar de un tema histórico, deberían tener archivos notariales. Uh-huh. Tú sabes que los notarios, una vez que de acuerdo a normativa, fallecen o dejan el cargo, ellos deben, los colegios notariales deberían, de las sedes regionales, deberían custodiarlo por 2 años y luego transferirlos al Archivo General de la Nación o a los archivos regionales. Okay. En el caso de muchos archivos regionales, no tienen esos documentos. Uh-huh. Y uno se pregunta, ¿dónde están esos documentos? Porque en esos documentos, en muchos casos, tienen que ver con los derechos de las personas. Claro. Con testamentos que están cerrados. Uh-huh. Así que en la actualidad hay algunos archivos regionales que sí, algunos tienen condiciones de recibir esta información, pero en otros no. Así como pasa en Tumbes, también pasa en Ucayali, donde la infraestructura de su local es, no te miento, sería máximo casi 40 metros cuadrados y eso, ¿no? Sí, exagerando. En el caso de Madre de Dios también. Y son lugares donde, entre comillas, debería haber más documentos, y el cual no lo hay. Asimismo pasa en otros archivos regionales, donde debería recibir mucha información del Poder Judicial, en este caso de las Cortes.
y lamentablemente no los transfieren por la falta de espacio. Pero si tú me dices así, ¿qué es lo que debería tener un archivo regional como mínimo? Son los documentos notariales. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en muchos casos los documentos históricos, que muchos sí tienen, hay otros que adolecen, pero lamentablemente ha pasado lo que ha tenido que pasar en décadas atrás. Tú sabes que muchos de los archivos regionales funcionaban al costado de las sedes regionales y que producto por revueltas o por otros temas, incendiaban las sedes regionales, y entre una de ellas, Los archivos. como fue en Loreto, fueron siniestrados, o en Madre de Dios, todos los archivos históricos que contenían toda la data histórica de las migraciones, en el caso de Loreto, del tema del petróleo, y otros temas más que son históricos, lamentablemente se perdió. Uh-huh. Y dime, Eric, ¿Perdió? y ante esta problemática, ¿hay la necesidad de presupuesto para la construcción de infraestructura para los archivos? Pero también me comentabas sobre la actualización de una norma, ¿no? Sobre digitalización. Te comento, desde el año pasado hemos estado persiguiendo nosotros la modificación de la ley 25323, que es la norma pilar que crea el Sistema Nacional de Archivos. Y justamente a inicios, si no me equivoco, de julio y agosto, pudimos modificarla previo análisis de todos los sectores, y es la primera vez, creo, desde que se ha creado la normativa del año 1991, ¿no?, que ha sido modificada, o sea, más de 30 años, en el cual ya se pone la política, en este caso, de que el ente rector del Sistema Nacional de Archivos, el Archivo General de la Nación, para la redundancia, puede emitir y regular los documentos que están en un entorno digital. Y asimismo, que los integrantes del Sistema Nacional de Archivos, hablamos de los archivos regionales y los archivos públicos, también implementen esta normativa en el entorno digital, justamente cumpliendo también con los lineamientos que establece la transformación digital y el gobierno digital en el Perú. Uh-huh. Y eso creo que va a permitir, yo espero en el más breve corto plazo, que podamos nosotros como país encaminarnos a la transformación digital, pero también haciendo lineamientos oportunos y adecuados. ¿Por qué? Porque en la administración pública existe una diversidad de implementación de tecnologías de la información. No estábamos estandarizados. Y ese es un problema que afecta al momento de hacer normas. Porque uno me dice, no has incluido esto, te falta incluir lo otro. Y yo digo, wow, no puedo hacer una normativa para todos, en este caso el gobierno digital. ¿Por qué? Porque la tecnología, a pesar que cuenta con ciertos estándares, tiene ciertas particularidades por la evolución tecnológica o por la versión del software. Y eso sí, de cierta manera, limita un poco cómo poder normar de forma adecuada. Pero ya estamos en camino de eso con la presidencia del Consejo de Ministros, y el cual espero yo que en este máximo segundo trimestre ya contemos con normas en temas del entorno digital. Sobre eso nos contaba Corea en el evento que hicieron, ¿no? Corea nos contaba sobre esa transición, ¿no? ¿Cómo es su interacción con Corea en esos temas? En el caso de Corea, lo fundamental de Corea es que tiene un know-how muy fuerte. Ellos han tenido una experiencia bárbara, diría yo, porque han extraído esa práctica de Estados Unidos, de Nueva Zelanda y otros países, igual de España y otros, el cual ellos han implementado de una forma de acuerdo a sus realidades. Uh-huh. Y esto para nosotros, con este know-how que ha hecho con todos estos años de experiencia y fundamentado también en el gobierno recíproco a través de un convenio, un memorando de entendimiento que tiene Corea con Perú, nosotros como Archivo General de la Nación no hemos perdido la oportunidad. No hemos sumado nosotros a este avance que ellos tienen, y hemos podido ya hacer un convenio. En este caso ha sido un memorándum, pero un acuerdo así, se llama Acuerdo Internacional entre el Archivo Nacional de Corea y el Archivo General de la Nación, con la finalidad que ellos nos compartan todo este conocimiento en el entorno digital a través de sus diversos sistemas, y que nosotros
proveamos también de ciertos recursos e intercambio de experiencias en el tema de la gestión de archivos, y el cual yo te digo con sinceridad, creo que nos llevan bastante años de ventaja, tanto en el soporte de papel como en el soporte digital. Y esto pasa porque los amigos de Corea, desde su alta investidura, han sido muy bien sensibilizados. Y eso para mí es muy necesario, que todos los gestores públicos en los diversos ámbitos que nosotros lideramos o dirigimos, tenemos que hacer eso con nuestros jefes directos, sensibilizarlos. Y eso es hacer gestión, porque no solamente es firmar documentos, decir quiero esto, quiero lo otro. Si yo no sensibilizo a mi población, si yo no sensibilizo a mis aliados estratégicos, lamentablemente ellos no van a saber de la problemática que yo adolezco, no van a saber cómo apoyarme en la materia que yo deseo. Así que fuimos con estos lineamientos, así como hicimos con la Contraloría General de la República para que nos apoyen en la supervisión y evaluación de archivos, así fuimos con Corea para que ellos conozcan sobre la ley de archivos y la oportunidad que queremos como país para seguir el rumbo que ellos tienen, con la finalidad de hacer una alianza estratégica entre ambos países para que ellos conozcan nuestra realidad, conozcan nuestra diversidad y también apunten a seguir el desarrollo de países andinos que quieran pues completar una especie de gestión documental integral en su administración pública. Y vuelvo a repetir, este acuerdo internacional que hemos tenido entre ambos archivos generales nos va a permitir el intercambio de especialistas para aportar a la administración pública. Y ese es uno de los lineamientos que en su momento tuvimos entre la Presidencia del Consejo de Ministros y el Archivo General de la Nación, de trabajar de forma mancomunada en hacer normas para que sea el bien de la administración pública. Porque te digo con sinceridad, Carmen, existe un bosque inmenso de producción de documentos digitales que lamentablemente se están perdiendo en el camino. Claro. Sí, pues hay varios estándares que todavía no están escritos y bueno, te toca a ti porque estás en esa dirección, a ver cómo engranas o cómo armas un estándar en donde pueden engranarse todos. Y Eric, además de la búsqueda de aliados para el logro de los objetivos, ¿qué otras estrategias han implementado ustedes? Por ejemplo, ante la falta de presupuesto, que es algo que es muy común en las entidades. ¿Cómo es que atendieron esa problemática y qué otra problemática la atendieron de manera creativa o a través de otras formas? Te comento un poco, Carmen, sobre la materia. Por ejemplo, el marco normativo vigente nos establece que el Archivo General de la Nación debe implementar su repositorio archivístico digital nacional. En su momento, cuando ingresamos al cargo, comenzamos a hacer las estrategias con el Ministerio de Economía y Finanzas, solicitando el presupuesto un aproximado entre 2 a 4 millones para la implementación de este repositorio archivístico digital nacional. Que no es tanto en realidad. Que no es tanto en el caso que habíamos planteado. O sea, hablamos de un universo pequeño de documentos digitales que nos podrían haber transferido las entidades públicas. Sin embargo, visto que cuando fue el primer intento no se nos hizo caso, seguimos en un segundo intento con una demanda adicional, tampoco se nos hizo caso, nosotros dijimos lo siguiente entre todos los directores y el jefe institucional, que hay que buscar nuevas estrategias, hay que buscar aliados y hay que sensibilizar a estos aliados y también a los funcionarios de mayor nivel para que vean de esta necesidad que tenemos como país, porque el Archivo General de la Nación es ente rector en materia de archivos, el cual implica también la gestión documental, que es su hermana menor, que es el entorno digital, pero que en suma el AGN tiene que liderar esto, como pasa en Corea. En Corea trabajan de la mano fuertemente con una dirección que es el Ministerio del Interior, que maneja la gestión documental para toda la administración pública, pero ellos saben perfectamente que todo eso va a estar en el repositorio del Archivo Nacional de Corea. Y lo mismo tiene que pasar acá en Perú. Y esta estrategia que hemos hecho, estamos ahorita trabajando y todavía está en un proyecto piloto. Nos demanda un presupuesto
no te miento, que supera en creces el presupuesto que te había mencionado. Así que yo espero que más adelante, pero yo este año, de los resultados, ya poder contarte cómo hemos podido alinear esta política y estos objetivos que estamos planteando, que están en buen rumbo. Créeme, están en buen rumbo. Estamos trabajando, creo, con el banco, con la CAF en este caso, y esperamos que en estos meses siguientes se dé una noticia muy importante, y el cual, si te digo, de acuerdo a los especialistas de la CAF, que nos hemos reunido en varias reuniones, poder contar con este proyecto, y sería, creo, uno de los primeros países que cuente con un repositorio archivístico digital nacional como lo que se merece. Y eso sí, para eso sí queremos también la experiencia de contar no solamente con la CAF, sino que también con la gente, con los hermanos de Corea, porque, como vuelvo a repetir, a nivel nacional ellos han sido considerados en su momento el mejor archivo regional del mundo. Y es lo que nos van a mostrar un poco en junio, ¿no? Sí, justamente tenemos, como por ejemplo, la idea también de este tema de archivos es mostrarnos a nivel internacional, y contando con estos aliados estratégicos que hemos tenido en estos 2 años de gestión, poder también incentivar en eventos internacionales, y también invitar a los gobernadores regionales que conozcan el tema del entorno digital. Te comento ahí la experiencia que hemos tenido en estos viajes, que, como sabrás, en el Perú solo existen 2 laboratorios de gobierno digital. Uno es Lima y otro es Cajamarca. ¿Por qué? Porque el gobernador regional de ese entonces, si no más recuerdo, el señor Mesías Guevara, es muy estudioso sobre la materia y le gusta el tema del gobierno digital. Caso contrario de todos los gobernadores regionales que hemos visitado, o gerentes que lamentablemente desconocen sobre la materia. O sea, a nivel de país, imagínate, tener 2 laboratorios digitales cuando somos casi 24 regiones. ¿Qué pasa con las demás? Así que creemos que con este evento se dé luces también con la experiencia que van a venir los hermanos de Colea, se pueda sensibilizar a estos funcionarios. Y otro gobernador que está en ese camino, como lo tuvo entonces el gobernador de Cajamarca, es el de Cusco. El de Cusco, sí, yo saludo la gestión actual, porque hemos hecho otra estrategia muy, muy interesante, y es decir, cómo podemos sensibilizar y llegar a los tomadores de decisiones de mayor nivel, como son los gobernadores, y empezamos con el tema de las declaratorias de patrimonio cultural de la nación, que es justamente la herramienta mediante la cual yo puedo decir, mira, archivo regional, tú tienes innumerables tesoros que deberían difundirse en tu región, que deberían difundirse a los colegios, a los alumnos, y que también sería un foco importante cultural cuando haya, pues, un evento internacional con extranjeros, y fomentar el turismo. Y otro oportuno es incentivar tu identidad regional. ¿De dónde viene usted? ¿Cuál es su historia? ¿Y dónde está toda esa información? En tu archivo regional. Escojamos lo más importante y más relevante de tu historia regional y hagamos que esto se declare patrimonio cultural de la nación. Así que hicimos todo un trabajo en muchas regiones. La visita a las regiones no solamente fue para evaluarlos, sino también para incentivar las declaratorias. Hemos conseguido, si no me equivoco, casi en 12 regiones, que es la primera vez que se declaran como patrimonio cultural de la nación. Y esto ha podido, en el caso de Loreto, en el caso de Piura y otros más, pero el caso más importante que hasta la fecha veo ha sido en Tacna, Moquegua y Cusco. Sin, ojo, desmerecer a las demás regiones que han aportado, pero el trabajo que se hizo en Cusco ha calado muy bien en el gobernador regional, y justamente nos ha permitido hacer este proyecto de evento para el 12, 13 y 14 en la ciudad de Cusco, y esperamos contar con un aproximado de 800 a más participantes de toda la comunidad andina, y también invitados especiales a nivel de Europa y Asia. Bueno, ese evento sí va a ser muy bonito y muy importante para la gestión archivística, ¿no? Para darle realce, y hablábamos
temprano que no solamente te suma a ti, sino también al Ministerio de Cultura, ¿no? Porque fomentas la cultura ahí con todas las personas que van a venir al evento en junio. Claro, uno de los pilares y objetivos que tenemos con este proyecto es que queremos incentivar el tema de que los documentos archivísticos no solamente provienen de soporte de papel cuando vinieron los españoles. Estamos consiguiendo especialistas que nos hablen un poco de los quipus, porque para nosotros consideramos que los quipus, justamente si tú ves en el enlace que hemos difundido hace unos días atrás, hemos puesto los quipus porque los quipus no solamente dan herramientas de abastecimiento, logística, como quieren hacernos creer, sino hemos escuchado a algunos especialistas que también hablaban sobre el tema de la costumbre, del modo de vida de los antiguos peruanos, ¿no? Y así también vamos a invitar de los códices de México para que nos expongan justamente de su lenguaje e historia y cómo estos han perdido en el tiempo en algunas regiones de sus respectivos países. Pero con esto, y acuérdate que justamente el año pasado, cuando hicimos la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación, de un documento que deberíamos llamarlo que es un sincretismo en temas archivísticos. ¿Por qué? Porque tenemos en una primera parte las tablas, unas tablillas donde están las escrituras españolas y al costado tenemos las ataduras o los nudos de los quipus, y el cual nos refleja justamente este sincretismo en temas archivísticos que en otros lares dirían, wow, ¿cuándo pasó esto? ¿Por qué no se difundió esto? Y hemos visto que también hay en otras regiones este tipo de documentos que hacen un sincretismo archivístico del soporte papel y de los nudos de los quipus, que están ahí felizmente conservados. Imagínate que pasen unos 100 años más, prácticamente ni se sabía su existencia. Por eso cuando nos enteramos, la Dirección de Archivo Histórico, liderado por la profesora Ruth Borja y el jefe institucional, dijeron, hay que declararlo como Patrimonio Cultural de la Nación. Bueno, y enhorabuena para nosotros. Y Eric, el tema cultural a mí me emociona mucho, pero nos vamos a quedar hablando toda la noche, así que voy a hacerte una pregunta respecto de las cualidades que crees tú que deberían tener los profesionales que se quieran involucrar en gestión pública. Bueno, en gestión pública hay distintos ámbitos que fortalecer, créeme yo, y la idea es siempre estar capacitándonos en diversos cursos sobre nuestras propias competencias. Pero lo más oportuno, diría yo, es en ciertas medidas que yo a veces me digo a mí mismo, tengo que hacerlo, la disciplina. Una de las fortalezas de todo funcionario público es hacer una disciplina en tu trabajo. Muchos, por ejemplo, te pueden decir, este señor llega tarde, ¿por qué llegará tarde? Bueno, llega tarde porque está trabajando un funcionario público, no tiene hora de trabajo. Trabaja sus 8 horas, puede trabajar en la madrugada, pero hay que hacer una disciplina. Si tienes una serie de reuniones, tu programación. Otro es tratar, en la medida posible, de hacer nuevos cambios a tu trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, para bosquejar un poco esto, la materia, en una de mis áreas, la supervisión de archivos, era ir como quien dice con palo, decir, oye, ¿qué es lo que tienes tú? ¿Estás implementando o no? Sí. Ya. Antes de ir con el palo, también podemos hacer lo siguiente, capacitarlos in situ. Así que lo que yo quiero decir es hacer nuevas modalidades de lo que ya haces. Porque hacerlo siempre lo mismo, sin hacer innovaciones, caemos en un círculo vicioso, el cual no genera cambios, ni en ti mismo, como personal o como profesional, ni en la entidad pública al cual tú quieres conseguir resultados. Así que la mejor manera es hacer innovación en tu vida, en tu trabajo y en la parte que tú quieras mejorar. Y para mí un factor importante es siempre hacer las cosas con buena voluntad. Muy al margen del marco normativo, si nosotros hacemos con buena voluntad las cosas, esto poco a poco te va a ir retribuyendo de manera personal y profesional. Y finalmente, para mí lo más importante es siempre rodearte
de gente que sepa más que a nivel, y eso es importante para mí. Y creo que combinas tu liderazgo, la motivación, y tu desarrollo profesional y personal que tú quieras conseguir, que creo que es importante en la gestión pública, porque lamentablemente los problemas que tenemos en los sistemas administrativos y los sistemas funcionales creo que ha sido muy bien bosquejado en el análisis situacional que hizo la Política Nacional de la Modernización de Gestión Pública el año 2012, el cual invito a todo gestor público a revisarlo, porque ahí están todos los problemas que aún persisten. Y si persisten, y si seguimos haciendo lo mismo, lamentablemente no conseguimos nada. Por eso es que la innovación es muy importante y creo que es el camino al cual, conjuntamente con las alianzas estratégicas, será el camino para seguir innovando y mejorando y oportunamente conseguir ese presupuesto tan ansiado que queremos. Pero igual, no todo es presupuesto. Yo puedo conseguir un montón de presupuesto, pero no tener el personal idóneo o capacitado, el cual también tenemos que incentivar en nuestro propio personal, el cual se debe capacitar. Y tenemos la Escuela Nacional de Administración Pública con cursos gratuitos, el Ministerio de Trabajo de Promoción y Empleo, que también tiene cursos gratuitos, y ahora en el gobierno digital tenemos una serie de cursos digitales, no solamente en el Perú, sino a nivel internacional. Ya creo que está al alcance de todos y todo depende de cada uno. Por eso te decía un poco el tema de la persistencia y el tema de capacitarse cada uno. Eso es, creo, para mí, de manera general, lo que te quería mencionar, estimada Carmen. Bien, Eric, bueno, ha sido todo un gusto haberte entrevistado y espero que nos cuentes luego ya el éxito del proyecto que están mirando. Un gusto, Carmen, muchas gracias. Hasta luego. Y buenas noches a todos.